Y a los estados del norte, Pablo, Julián, la federación les significa un lastre. Nula inversión en las carreteras, en escuelas, en universidades. Entonces, la cultura, los estados del norte sienten que mandan mucho para acá y se les regresa poco. El régimen está con el narco, o sea, Sinaloa, Michoacán, Guerrero. O sea, ahí no solamente se compite contra Morena, no solamente se compite contra el gobierno local, se convierte, o contra el federal, se compite contra el narcotráfico. ¿Qué tal? Bienvenidos a estas conversaciones en la Aurora, conversaciones para decidir con libertad. Lo conducimos Julián Andrade, subdirector del diario, Pablo, gusto. y Pablo Iriarte, un servidor. En esta vez nos acompaña alguien que está en el tema político más importante, la tremenda derrota de Morena en Coahuila. Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Julián. A ver, primero explícanos, Rubén, ¿cómo ganar en Coahuila de todas, sin alianza con otro partido nacional? Morena dice que hubo trampa a través de un método de clonación, etcétera. Cuéntanos un poco. Bueno, primero te digo 5 razones que yo creo que motivan el triunfo en Coahuila y luego platicamos de ese otro asunto. La primera, una ciudadanía que está informada y una ciudadanía que puso sobre la mesa la seguridad. En Coahuila hay paz y hay tranquilidad. De hecho, la alianza que se da con un partido local se llama Alianza por la Seguridad. Y de hecho, todos sabemos que el PRI buscó una alianza más amplia, pero solamente se dio con Unidad Democrática de Coahuila. Aquel partido que sobre todo tiene presencia en el norte del estado y que fue fundado por Evaristo Pérez Arreola. Chico, Hace ¿no? muchos, Líder de De Ciudad Neptuno. Acuña, ¿no? Sí. Ciudad Acuña, hace muchos años. Imagínate, Lenin Pérez es el dirigente, ¿no? Lenin Pérez es su hijo y es dirigente actual. Eh, Imagínate, en Acuña, Coahuila, en la frontera ganó el Partido Comunista o el Partido Socialista Unificado de México. Y en ese momento, pues cuando es alcalde, Claro, Pérez claro. Arreola, ¿no? Bueno, entonces una ciudadanía muy informada, que tiene miedo que entre la violencia de Tamaulipas, que entre la violencia que hay en otras entidades y que está muy consciente que lo que se logró no se puede echar para atrás. Segundo, creo que en una elección intermedia siempre hay una evaluación, un refrendo de quién es gobernador. Y en este caso, Manolo Jiménez Salinas, pues creo que lo ha hecho bastante bien. Hay tranquilidad, hay crecimiento, hay buena concordia en las regiones. Tercero, creo que la dirigencia nacional sí ha posicionado que el PRI es un partido opositor y entonces lo que se va desprendiendo de otros lugares, pues va a dar a las urnas con el voto del PRI. Y esto lo digo sin más porque lugares donde antes ganaba Acción Nacional, hoy gana el PRI. La parte norte de Saltillo, la parte que antes era oriente de Torreón, porque hoy la ciudad creció mucho más. También hoy está ganando el PRI. O la parte centro de Monclova. La cuarta es porque la coyuntura de Morena está como para que no puedan ganar, hombre. Escándalos un día sí y otro también. Escándalos de todo tipo y problemas. No hay crecimiento económico, el gobierno está quebrado. Y a los estados del norte, Pablo, Julián, la federación les significa un lastre. Nula inversión en las carreteras, en escuelas, en universidades. Entonces, la cultura, los estados del norte sienten que mandan mucho para acá y se les regresa poco. Pero además la federación ha resultado O lastre. sea, el sentimiento es la federación un lastre para el norte del país. Sí, creo que para muchas otras entidades. Por ejemplo, ¿cómo va a llegar nuevo empleo si no hay electricidad? Si no hay certeza jurídica, si la infraestructura carretera se está deshaciendo, si en otras partes del país hay inseguridad y entonces pues difícilmente hay tráfico por las carreteras. Si la gente no le cree, el inversionista no le cree,
al Poder Judicial. Pues es un lastre para estados como Nuevo León, Exacto. como Coahuila, como Chihuahua, que dicen, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? Y la última razón es que creo que los candidatos de Morena no eran candidatos de tierra, eran candidatos influencers y de ese tipo. Yo ahí en ese paquete pongo las razones para el triunfo. Rubén, decías que en este cambio que se está dando a partir del posicionamiento del PRI como un opositor frontal, como ha sido en los últimos años, el PAN en Coahuila, ¿cómo explicar que un partido que además estuvo cerca de poder ganar una gobernatura, tú lo sabes bien, que tenía un crecimiento sostenido, que si bien fueron en alianzas por la peculiaridad de lo que está ocurriendo en el país, ¿cómo explicar este derrumbe? Porque es un derrumbe o cómo lo podríamos catalogar. Bueno, el PAN estuvo a 35,000 votos de ganar el Estado en 2017, o sea, muy cerca, y el PAN ha gobernado ciudades como Saltillo, como Torreón, como Monclova, que son pues, muy, muy importantes en mi entidad. Yo creo que una buena parte del voto de Acción Nacional fue a dar a los candidatos del PRI. Creo también, pues, que ellos tendrán que tomar decisiones a futuro. Perdieron el registro, que es una pérdida de prerrogativas y de cosas de ese tipo, porque en realidad, como es un partido nacional, pues la Constitución les permite ir a las contiendas locales, tendrá que decidir sobre su dirigencia. Vienen y están en una alianza estatal con el PRI. Varios secretarios de Estado son de Acción Nacional, porque así llegó nuestro gobernador, Manolo Jiménez, llegó a una alianza del PAN, y el PRI y Manolo les ha respetado esa alianza. Pero creo que el PAN va a tener que hacer una gran reflexión al respecto. También podemos pensar que el país se está polarizando entre opositores y el régimen, ¿no? Sí. Oye, Rubén, ustedes, me refiero al PRI, han sido impulsores y entusiastas de alianzas con otros partidos nacionales, también locales, pero en este caso nacionales, para evitar que gane Morena en muchos estados. Es decir, han sido muy abiertos en decir, vamos juntos. ¿Por qué no tienen esa misma apertura y son tan sectarios al interior? Expresidentes del partido, gente valiosa, han sido sacados o están fuera del PRI cuando, así como ustedes son generosos en llamar, vamos PAN, vamos Movimiento Ciudadano, ¿por qué no hacen lo mismo con sus militantes brillantes que han estado ahí? Bueno, Alejandro Moreno lanzó las dos invitaciones. Una corrieron, digamos, con más suerte en términos de que se hizo más conocida, que es la de las coaliciones, y la otra, también lanzó la otra, la que el partido está dentro, pero el requisito es ser opositor. Es decir, nosotros ya no podemos regresarnos a aquellas prácticas donde se convivía con otras fuerzas y terminamos perdiendo todo, ¿no? Que creo que es un poquito lo que nos pasa en el 18. Pero déjame regreso a la primera. Si no hay alianza, Pablo, Julián, va a ser difícil enfrentar el reto que sigue, porque ni el PRI, ni el PAN, ni el MC van a jugar contra Morena. No, van a jugar contra el régimen, que es distinto. Si el PAN y MC y nosotros pensamos que vamos a ir a una contienda como era antes, y tienes un partido, refiero a la época de la transición, tienes un partido que juega con las mismas reglas, eso no va a suceder. Oye, ahorita no reconocen la derrota en Coahuila, no obstante que en algunos distritos es 3-1, no obstante que la derrota confirma las encuestas, no la reconocen. ¿Qué irá a pasar en el 27? Pues que te cuento, ¿no? ¿O qué te va a pasar en el 30? Y además hay posiciones en las que, volviendo al tema de las probables alianzas o no, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir en Aguascalientes? ¿Qué puede ocurrir en Chihuahua? ¿Qué puede ocurrir en Nuevo León? Es decir, inclusive ahí donde el panismo es fuerte, sí se puede arriesgar a no ir con el PRI y en todo caso con Movimiento Ciudadano, si es que algún día Movimiento Ciudadano decía una política de alianzas que por ahora no se ve, pero digamos sí está en riesgo
gobernaturas que están en la oposición, Rubén. Bueno, sí, obviamente ahora, y después de Coahuila, creo que nadie tiene seguro lo que tienen. Se tienen que jugar, ¿no? Te voy a poner una experiencia próxima. Chihuahua, ahí no íbamos en alianza, pero llegó un momento en el cual el PAN tenía peligro de perder la gobernatura. Y nuestra candidata, Graciela Ortiz, obviamente en un diálogo con la dirigencia del partido, optaron por dejar pasar a Maru. Sí. Porque alguien dice, bueno, pues no son votos de nosotros, pero ahí pasan varias cosas. Primero, el voto opositor se divide. Segundo, el candidato necesariamente va a empezar a criticar el poder. Y en una de esas, pues, como decimos coloquialmente, pega hasta en huesito, ¿no? Y puede derrumbar la candidatura del otro. No veo a éxito en el 2017, en 2027, un éxito de la oposición, si no hay alianzas estratégicas, que puede ser ir juntos en algún lugar o separados, que puede ser un número determinado de distritos, no todos, pero que tiene que ser necesariamente la defensa del voto entre todos. Necesariamente, pues un frente para evitar que los órganos electorales y los tribunales, pues no decidan conforme a la ley, que tiene que ser una alianza para evitar que no haya excesos del gobierno. Perdón, Rubén, por la interrupción, pero sin alianza, ¿qué voto van a defender después? Si van divididos en Sinaloa, va a volver a ganar el narco en Sinaloa. Y así en muchos otros estados. Pueden perder entidades que ya son de la oposición. ¿Y qué voto van a defender? Porque además, déjame te cuento, Pablo, tienes tu razón. Yo te digo, vamos a competir contra el régimen, no contra Morena. Pero en algunos lugares el régimen está con el narco. O sea, Sinaloa, Michoacán, Guerrero. O sea, ahí no solamente se compite contra Morena, no solamente se compite contra el gobierno local, se convierte, o contra el federal, se compite contra el narcotráfico. O sea, tierra caliente. ¿Cómo se presentan candidatos separados? ¿Cómo se cuida a sus candidatos? ¿Cómo se le pone luz a guerra caliente para que haya una contienda verdadera? En la última reforma constitucional, cuando la presidenta mete este comité de idoneidad para la selección de candidatos, el PRI presentó una reserva que decía, cuando ustedes quieren discutir ese tema de que no entre el narco, pues hablamos un debate amplio y aquí va una propuesta de nosotros. ¿Qué hacer cuando matan un candidato? ¿Qué hacer para que no maten candidatos? ¿Qué hacer cuando es evidente que en algún lugar solamente compite un partido? ¿Cómo evitar esa circunstancia? ¿Cómo evitar que se prohíba a las mujeres competir? Porque el narco prohíbe en muchos casos a las mujeres competir. ¿Qué hacemos si en algún lugar un partido se convierte en una corporación delictiva? ¿Cómo garantizamos que la población vote? Y fuimos dando propuestas para eso. El gobierno no lo aceptó, no aceptó el debate y bueno, ustedes conocen a los legisladores de Morena. La instrucción es votar. Y mientras más rápido, mejor. No hay modo, ¿no? No hay modo. Que desde, lo has señalado tú en diversos momentos, desde, me parece que es una sentencia del tribunal, no sé si del 21 o del 22, ya se había instruido, por ejemplo, al propio INE de hacer todo este mapa de riesgos, de focalizar zonas delicadas en el tema del crimen, del crimen organizado. Voy a lo siguiente, no se hizo. Ahora viene este comité que quién sabe cómo va a funcionar, pero ¿qué costo ha significado esta displicencia, un poco del poder, por supuesto, pero también de la clase política en su conjunto, de no atender uno de los temas más graves, que es el que acabas de narrar? El crimen organizado ya interviniendo directamente en elecciones, quitando candidatos por amenaza o por muerte. O sea, el crimen organizado decide elecciones. O sea, la elección de Sinaloa la decidió el crimen organizado.
De hecho, Paola Gárate, que es una diputada local de nosotros, sigue padeciendo esa elección, que las han secuestrado, la han amenazado de muerte, en fin. Pero también el crimen participó en Michoacán y hay resolución del tribunal de varios municipios. Pero el crimen decide candidatos y también decide quién gobierna. En el sexenio de la presidenta Sheinbaum van 10 homicidios de alcaldes, que incluyen el alcalde de Chilpancingo, muerto de una manera brutal, que incluyen el alcalde de Uruapan, y que ayer o antier sucedió otro homicidio, ¿no? En Oaxaca. Entonces el crimen está decidiendo quién gobierna. Este municipio de Chihuahua, donde se dio el tema del laboratorio, que generó mucha controversia, es un municipio donde solamente ha habido un partido que contiende, que es Moreno, Ujú. y el alcalde es el mismo. Sí, Y todos sabemos que se amenaza para que nadie se registre. De hecho, en uno de mis discursos se lo señalaba a los diputados, les decía, usted sabe, porque lo hemos platicado aquí en los pasillos, de que hay lugares donde no se puede competir pues sanamente. Eso, Julián, se ha evitado discutir y es parte de la crisis que vive México. sí, Que el abrazos, no balazos, pues fue una oferta electoral para los criminales, una instrucción para subalternos y gobiernos locales de Morena, y un aviso al mundo, un anuncio al mundo que había permisividad y que se puede hacer lo que fuera. sí. Oye, volviendo un poco al tema Coahuila y la elección, hay alrededor de 900,000 beneficiados de programas sociales del gobierno federal que reciben dinero. Sin embargo, no votaron por Morena, cuando ese es el argumento fundamental para decir el 27 va a ganar Morena y va a refrendar en la elección presidencial del 30. Hay 30 millones, más de 30 millones de beneficiarios. ¿Cómo lograr que reciban ese dinero, pero que no voten por Morena? Eso se logró en Coahuila. ¿Cómo? Fíjate que en Coahuila nosotros esperábamos el triunfo del PRI. Y así las encuestas que circulan así lo decían, pero además así se sentía el ambiente, tú ibas y preguntabas. Pero lo que nos sorprendió fue el aumento de la participación. Sí, Nosotros esperábamos una participación entre el 35 y el 40%, porque iba sola la elección de diputados, porque está el mundial, en fin. Pues fue del 52%. De hecho, la coalición ganadora casi le pega a los 700,000 votos, que es una votación histórica, no solamente de diputados, sino en lo local. Un poquito más arriba de 700,000, nada más hay 2 ocasiones, con tu servidor como candidato a gobernador y con Manolo Jiménez, hoy gobernador. Entonces nos llamó la atención, y nos llama la atención, saca 250,000 votos, 260,000 votos, cuando la presidenta Sheinbaum había sacado 800,000 votos. Hace, pues, no tanto, sí, algún claro. año, recientemente. También te voy a decir que hay un cambio, en Coahuila va de abajo hacia arriba esto. Fíjate, el día de la elección de la presidenta Sheinbaum, gana la presidenta Sheinbaum, pero los distritos los gana PRI, PAN. Y las alcaldías las gana sola el PRI, porque estaba jugando solo el PRI. Y entonces, pues son cosas que hay que ir analizando de cómo se está moviendo. A tu pregunta yo diría, la población de Coahuila, pues es muy consciente de que esos programas ya están en la Constitución, para empezar. La población de Coahuila sabe que una parte de los programas ahora los tiene que usar para pagar medicinas, o para pagar educación, porque, bueno, ustedes tienen expertos aquí en la Aurora, pero hay una migración del sector público al sector particular. Mucha gente está migrando, como puede, sus hijos al sector de sostenimiento particular. Entonces, creo que la gente se da cuenta que eso ya no le está completando, que eso ya no es. Les das dinero, pero perdieron servicios, ¿no? Sí, y te agregaría algo que yo vi en la región centro y norte. El presidente López Obrador se venga de Alonso Ancira.
más allá, después discutimos qué pasó ahí, pero se venga de él. Y con él se lleva de encuentro a Monclova y la región norte. Cierra lo que fue la acelera más importante de América Latina, así se llamaba. O sea, Monclova era la capital del acero en América Latina. Pero no solamente eso, como hay un ciclo donde va carbón y donde van fierro, empezaron a cerrar producción de ese mineral y empezó a batallar la población de la región carbonífera, de la región norte e incluso del desierto. O sea, hay un pueblo que se llama Hércules que vivía por mandar en un ferroducto casi 300 kilómetros de mineral, pero se desapareció. Todo esto por este pleito y por no pensar que más allá de la resolución jurídica, pues la mitad del Estado vivía de eso. Entonces yo creo que ahí también explica el voto. Sí, porque por ejemplo Monclova, es increíble la votación que sacó nuestro alcalde hace 2 años, 60,000 votos. Y luego ahora le anduvo pegando esa cantidad de los 2 diputados. Te voy a poner el récord de votación ahí en Monclova, lo tenía su servidor con 50,000 votos hace muchos años. Y de ahí en adelante había un voto que se dispersaba. Hoy el alcalde trae 60,000 votos. Y los 2 distritos eran. Sí. Oye, recuerdo que Torreón era una de las ciudades más peligrosas del país. Los presos salían en la noche a hacer ejecuciones, ¿no? Y regresaban. Es decir, Coahuila vivió una crisis de seguridad salvaje y ahora es ejemplo de seguridad. Eso influyó en el votante y sigo con la pregunta. ¿Crees que ese será un tema central para las próximas elecciones? Yo creo que puede ser, Federales. yo creo que puede ser un tema central, porque el gobierno presume la disminución de homicidios, pero no habla de las desapariciones y no habla de cómo está hoy clasificando los homicidios. Ya aquí en la Ciudad de México tenemos un fenómeno donde las muertes por causa no determinada se colocaban en otro casillero. Pero además, vamos a suponer, Pablo Julián, que es cierta la cifra. Bueno, ¿por qué pasa de un día para otro? Es decir, ¿quién no estaba haciendo qué? De hecho, en la página del secretariado, hoy la información es parcial. Antes tú encontrabas, durante el gobierno de Peña y de López Obrador, las columnas de homicidios reportadas por la autoridad y reportadas por fuentes abiertas. Ahí en fuentes abiertas, tú comparabas si lo que te decía el estado de Veracruz correspondía a lo que te decían las fuentes abiertas de Veracruz, sobre todo la prensa. De un día para otro desapareció esa columna. Entonces realmente no sabemos. Ahora, el INEGI pone 2 encuestas. Una de ellas es la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Bueno, el último trimestre medido es más violento que el último trimestre de López Obrador. Entonces, bueno, si bajaron los homicidios, como es que la gente dice que esto es más violento. Ahora, dentro de las 6 ciudades más seguras del país, hay 3 de Coahuila. Piedras Negras, que en un tiempo padeció a los Zetas, Saltillo y Torreón, que estuvo entre las 5 ciudades más violentas del mundo. Sí. Bueno, hoy están ahí. La alianza que lleva a Manolo Jiménez al gobierno era una alianza por la seguridad. Va por Coahuila y la seguridad, algo así. Y esta alianza se llama Alianza por la Seguridad. Se ha convertido en un valor de nosotros, pues que tú puedas salir a las 3 de la mañana y no te pasa nada, que puedas agarrar tu vehículo y te vayas a Piedras Negras circulando a las 2 de la mañana y nadie te detenga. Entonces eso ya se convirtió en un valor, ¿no? Pero, Rubén, siguiendo lo que preguntaba Pablo y lo que estás comentando, pero se debió a una estrategia, es decir, cuando llegas a la gubernatura, tomas la decisión de enfrentarte de lleno al tema de la seguridad. Inclusive tienes una frase interesante
que se retomó en su momento los medios de la seguridad me encargo yo, ¿no? El gobernador. Bueno, qué tanto para estos logros tiene que ver justamente con algo que veo yo que se ha ido perdiendo en el país y sobre todo con López Obrador, que es la voluntad del político de enfrentar a los criminales? La estrategia tiene como centro la voluntad. Y hace unos días el gobernador Manolo Jiménez lo dijo. O sea, hay que hacer las cosas. ¿Por qué yo creo que los gobernadores son importantes? Porque los municipios, sobre todo en provincias, se ven rebasados por el crimen. Y decir, en fuerza para enfrentarlo, por un lado, tienen la proximidad del criminal, pero también tienen dificultades territoriales. De repente en una calle se acaba el municipio y no te puedes pasar para el otro, cosas de estas, ¿no? El Ejecutivo Federal está lejos, ¿no? Por más que esté atento, pues siempre está lejos porque trae muchas responsabilidades. Entonces, si el gobernador se convierte en el pivote para organizar la lucha contra el crimen, se puede tener más éxito. Yo te puedo decir que tanto Calderón como Peña Nieto me ayudaron. Yo no puedo negar eso. No puedo negar que el ejército me ayudó, que la marina me ayudó. Pero hay que hacer muchas otras cosas. Controlar el alcohol, controlar el juego, controlar los giros negros. Yo digo, pues, no ¿Qué quiere decir controlar? Es decir, en este caso? eliminarlos. O sea, eliminar Es eliminar el alcohol. el juego, sí lo eliminamos. El juego. ¿Cómo eliminaron el juego? Se prohibieron los casinos y se cerraron todos los casinos. ¿Por qué? Porque, te platico. Primero, el alcohol llega un momento en que es vendido por los delincuentes o sirve para alimentar las finanzas de los delincuentes. Pues en Coahuila se puso varias medidas para que esto no sucediera. Por ejemplo, hasta las 2 de la mañana se vende. En el último momento se vende hasta las 2. Obviamente es gradual porque los expendios empiezan antes. En mi estado había ley seca los domingos por el tema que es un estado industrial. Se suprimió por unas horas la ley seca, de tal manera de que entonces los grandes supermercados vendían la cerveza o el alcohol y entonces los delincuentes ya no tenían mercado negro. Cosas como este tipo. Los casinos se cerraron. Primero, porque es un centro de lavado de dinero. Segundo, porque en lugares donde hay industria y donde hay fortaleza, es una cuestión perversa. Yo no estoy en contra de los casinos si están en una playa donde alguien va un día o dos, juega y ya. Pero cuando se los pones en estas sociedades, empieza a succionar el dinero de la sociedad. Y también pesó mucho en mí que se dio el asunto del Casino Royal en Nuevo León. Entonces, esa fue otra estrategia. Obviamente se cerraron palenques, se cerraron carreras parejeras, porque además en ese caso los Zetas tenían mucha afición a ese tipo de cosas. Todo eso se prohibió. Y luego, además, los giros negros se cerraron. Mira, no es un tema moral, pero cuando una mujer está en un giro negro bailando, pues se atenta contra la dignidad de ella. Pero detrás de eso, ¿cómo llegó ahí? O sea, ¿quién la custodia, quién la protege, quién la explota? Y si es extranjera, bueno, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Y qué cadenas hay ahí? Entonces también eso se eliminó. Y luego se Se empezaron van a hacer como Utah o cómo se llama el estado de los mormones. Bueno, no se puede jugar, no se puede ir a un bar porque limitan el alcohol. Bueno, es una cosa. La decisión, a ver. Te voy a decir una cosa, que eso era una crítica que yo tenía por dos circunstancias. La primera, porque no bebo, entonces ese es un tema. Y la segunda, porque trascendió por ahí de que yo fui al catecismo mormón. Entonces no me pasaba. Pero no me pasaba eso. Pero déjate cuento que hoy la sociedad está muy cómoda con eso. Que las fiestas siguen, que gente quiere consumir, consume, pero ya evitamos los excesos que enriquecían al crimen. Ese es el tema. También se puso mucho cuidado con el tema de la migración para evitar la explotación de los migrantes. También se habló mucho de derechos humanos y también se hicieron muchas otras cosas. ¿Qué te cuento?
Un día llegué yo con Peña y le digo, necesitamos que los muchachos estén en la escuela. Dijo, pues vete a la SEP. Y en la SEP, de un día para otro, me autorizaron 8 universidades politécnicas y tecnológicas, de estas de primer mundo, que eso también eran de primer mundo. Y me organizaron 203, me autorizaron 232 preparatorios, que de un día para otro los muchachos fueron a las escuelas. Dije, oiga, ayúdeme con la promoción del empleo. Dijo, pues vete a ProMéxico. Y en Coahuila, en un tiempo récord, fueron 182,000 empleos. Para nosotros son muchos. 182,000 empleos para nosotros son muchísimos. Entonces, todo esto se fue sumando para lograr la tranquilidad. Yo tuve la suerte de que el secretario de gobierno fue después mi sucesor y fue alcalde de Torreón. Y él fue muy activo en la pacificación de Torreón. Y también tuve la suerte de que los empresarios participaran. Que el apoyo a los empresarios es importante. Si tú lanzas una campaña, por ejemplo, contra los autos chuecos, que el auto chueco no hay que quitárselo a una viejecita que trae ahí su leña. No, empiezan a pasar autos de alta gama que cuando pasan necesariamente los introdujo el crimen organizado. Claro. Y entonces si los empresarios te respaldan, oye, pues las cosas salen muy bien. Hubo empresarios que además aportaron dinero para la construcción de cuarteles. Yo estuve muy agradecido con los empresarios laguneros, con los de Saltillo, con los de Piedraneras y con los de Monclova. Y los de Monclova, entre ellos, todos eran Alonso Alcida. Julián, cierra, se nos va el programa. Rubén, para un poco como conclusión de lo que estás comentando y para no quedar en terreno solamente sombrío. Entonces, por lo que cuentas, y además con hechos, no solo que lo cuentes, es una historia, en realidad se puede sacar a la sociedad del circuito de la delincuencia, no arriesgarlos, se puede sacar a los jóvenes de la seducción, del sicariato, por decirlo de algún modo, y se pueden dar resultados. Es decir, te pregunto lo siguiente, a la luz del paso del tiempo, eres político, estás en las cámaras, ¿ves viabilidad para que retomemos el curso de las cosas? La seguridad de Coahuila se puede exportar a otras regiones del país. Yo creo que cualquier estado puede construir su estrategia de paz si analiza sus circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos muy cerca Tamaulipas, pues esa era una circunstancia. Habría que construir infraestructura para evitar algunas cosas. Nosotros somos un estado frontera, porque pues, había que hacer cosas muy específicas, pero yo creo que la seguridad va a ser motivo de las campañas, por un lado. El PRI va a presentar, creo que en septiembre, nuestra propuesta de paz. Y ¿Qué quiere decir propuesta de paz o de seguridad? de seguridad, pero de paz, porque el país debe estar en paz, debe estar tranquilo, pero hay mucha indolencia en muchos lugares. Todos sabemos en la carretera 57 dónde asalto. Todos saben. ¿Dónde queda la carretera? Sí. Es la que une la Ciudad de México Ah, con Nuevo Laredo. claro. Vaya. Entonces, todo es seguramente la más importante del país. Entonces, todos sabemos que cuando pasan por Tepeji del Río, pues te pueden ponchar llantas, te avientan piedras o te asaltan. En esa misma carretera, la gente sabe dónde se vende gasolina robada o huachicol. Bueno, ¿por qué no actúan las autoridades? Muchos gobernadores dicen, bueno, es que es un tema federal la carretera, y yo les contesto, y los delincuentes viven arriba de la carretera, no me equivoque, ahí viven arriba, y ahí saltan, y ahí comercian. Sí, no, pues no, ¿verdad? Entonces creo que falta en este país mucha coordinación. Creo que esa es una de las malas herencias de López Obrador. El López Obrador hizo 6, si mal no recuerdo, 6 consejos nacionales de seguridad y no asistió a 2. Y otro lo hizo a distancia, cuando antes se operaba de otra manera. Entonces, estos pleitos entre los gobiernos central y el gobierno federal y entre cambios de estrategias, pues creo que no reditúa. El crimen hay que atacarlo, el crimen hay que combatirlo, porque si no, además, es un tema de seguridad nacional, nos vemos vulnerables ante el vecino que tenemos, ¿no?
Pues sí, Rubén, muchísimas gracias por venir a estas conversaciones para decidir con libertad. Y bueno, sí, fue impresionante Coahuila, aunque han perdido todo el resto del país. Pero ahí vamos. Ah, bueno, déjame te cierro. Coahuila no está aislado, ¿eh? Las últimas 3 elecciones, el PRI creció en Veracruz, el PRI ganó Durango, Morena pierde 700,000 votos en Veracruz. En el caso de Durango se va a tercer lugar en la capital. Y si toda la oposición no hubiera ido junta en Durango, Morena no gana ni un municipio. Importante tomar nota para eso, para las alianzas y lo que viene, porque tú lo decías y lo comparto, el adversario político no es Morena, están compitiendo contra un régimen. Muchas gracias, Rubén. No, al contrario, Rubén. gracias. Gracias, Julián. Pablo. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima semana en estas conversaciones de la Aurora, conversaciones para decidir con libertad. Gracias.